¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Este es nuestro cuarto episodio de El Miedo Habla. Muchas gracias a todos aquellos que se encuentran todavía escuchándonos desde el primer episodio. Muchas gracias por seguirnos. Y a los que no nos siguen, por favor, apriétale ya a suscribirse. Ya saben, estamos en todas nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, Instagram, Spotify. Tenemos también nuestra página directa, elmiedohabla.com. Cualquier comentario o correo electrónico que nos quieran hacer llegar, estamos para servirles. Gracias. Entonces, en nuestro cuarto episodio, ¿de qué nos vas a platicar el día de hoy? ¿Qué historias tienes para hoy? Bienvenidos a todos a su podcast El Miedo Habla. Quiero darles las gracias por las personas que nos están sintonizando hoy, nos están viendo. Mis mejores deseos. Bueno, el día de hoy voy a titular El Embrujo. En un poblado, por allá en 1990, en un poblado cerca de La Piedad, que esta historia directamente se la platica la protagonista y la mamá de la protagonista, realmente la familia, pero la mamá y la protagonista de esta historia. Okay. Entonces, empieza así. Espero y les guste y la disfruten. Bueno, esta familia llega a la casa de mi abuelita y le dice, ¿sabes qué? Nos puedes dar asilo un par de días porque tenemos a mi hija enferma. Le vamos a llamar Ana, para ponerle un nombre. Ana muy enferma. ¿Sabemos de qué se enfermó? Sí. Ana comienza a quedarse por momentos inconsciente. De repente queda inconsciente a raíz de que se comió unos mangos. Entonces regresaba Ana de un lapso de inconsciencia y regresaba en sí y Ana no se daba cuenta que se perdía. La historia es de que el papá mantenía un amorío con X mujer. Okay. Entonces, esta mujer le da a él unos mangos. Preparados, picados. Se los había preparado. Entonces, obviamente, la esposa no sabía porque esta mujer, esta amante, estaba dentro del círculo de la familia. Entonces le da los mangos a él y le dice ella, la esposa, oye, estos mangos, mira, los trajo fulana, nos los manda, ahorita me los como. Y los dejó en la mesa. Entonces, como eran unos mangos, era época de mangos, y estaban ya preparados con su tajín, su limón, dijo Ana, pues los vio en la mesa, dijo, pues me los voy a comer, están disponibles. Ana en ese tiempo tendría algunos 17, 18 años. Entonces, Ana a raíz de ahí empezó a, primero diciendo que estaba muy cansada, que se sentía muy mal. Mucha pesadez. Sí, mucha pesadez. Entonces Ana empezaba a tener lapsos de estar en el cuarto sin salir. Entonces, eventualmente Ana empezó a perder la conciencia, por momentos desmayos. Entonces, Ana tiene un hermano, que este hermano también, parte de esta historia que le platican a mi mamá, empezaron a escuchar cómo se arrastraba un animal en el cuarto de Ana. Se escuchaba como un animal hacía un sonido en el cuarto de Ana. Entonces, como si algo se arrastrara. Llegaban a entrar al cuarto de Ana y el cuarto de Ana tenía un olor fétido. Olor feo. Sí, un olor feo y pues buscando, limpiando. Una familia adinerada de la época en un poblado pequeño, en un rancho, pero ellos acomodados, adinerados, pues ellos siempre con la higiene y hay que limpiar a Ana y Ana dormida. Entonces, sin querer comer, pierde el apetito. Entonces, Ana empieza a hablar extraño. ¿En otra lengua? No.
Nada más simplemente con una voz más gruesa masculina. Más gutura. Sí, Ana más agresiva. Ana empezó cuando tenía los lapsos de desmayo, que caía al piso, pues porque no se daban cuenta, no la podían levantar entre 3 personas. Pesada. Ana empezó a desfigurársele la cara, las facciones. Entonces el hermano platica que tenía que tomar alcohol y perder un poquito la conciencia para poder ir a atender a Ana de lo fea que estaba. ¿Tan así? Sí, entonces muchas personas del pueblo llegaban a la casa de mi abuelita, que era la casa, digamos, en la ciudad, y mi abuelita les brindaba apoyo, que se quedaran a dormir o los conectaba con algún doctor o lo que ellos necesitaran. Entonces la llevaban al doctor y le empezaron, pues para esa época, como ellos eran acomodados de dinero, les empezaron a sugerir que también atendieran psicológicamente. Entonces ellos van psicológicamente, le hacen pues lo que estaba en esa época, el estudio, y médico y un médico y otro médico, y Ana cada vez peor. Peor en el sentido que Ana estaba perdiendo muchísimo peso. Ana ya por órdenes del médico pues de repente le ponían sueros para poderle hidratar. Ana mal. Entonces, un médico de la Piedad le dice, ¿sabes qué? Necesitas llevarla a un médico de cuerpo y alma, porque esto ya no es físico, porque Ana físicamente no se le encuentra nada. De acuerdo a los estudios de la época que estaban al alcance, Ana necesita ver una persona que trabaja el mundo espiritual y esotérico. Entonces consiguen una persona en Irapuato. Pero antes de eso, mi mamá le dice, ¿sabes qué, Ana? Y a la mamá de Ana, ¿sabes qué? Vamos a misa. Entonces, justamente ahí en el Señor de la Piedad, una parroquia preciosa. Entonces, justamente iba entrando Ana por la entrada principal, porque pues la parroquia tiene varias entradas, lado izquierdo, derecho, el centro. Y el centro. Entonces entra, y también por la parte de atrás. También por la calle Juárez. Por la calle Juárez, sí. Saludos a todos en la Piedad. Sí me acuerdo. Entonces entran por la parte de la fuente de la Garza. La fuente de la Garza, la entrada principal, y va caminando por el pasillo para llegar a Nuestro Señor de la Piedad, y Ana se desmaya. Y el padre, porque ya le habían avisado al padre, mi mamá y mi abuela ya le habían avisado al padre, y el padre la estaba esperando. Entre el padre, el hermano, mi mamá, la mamá, no la podían levantar del piso. En el suelo. Entonces, lo que hace el padre es que le da unas palabras, la bendice, dice algunas palabras, y Ana molesta. Se levanta. Ana molesta, no nada de que se le volteó la cabeza, nada de nada. Ana molesta, simplemente Ana no quería estar ahí, agresiva. Entonces se retira porque pues no quería, y por más que le rogaban y el padre insistía, Ana se retira de ahí. Ana se va. Entonces dice mi mamá que todo el rato Ana tenía una mirada intimidante hacia mi mamá. Entonces, sí, dice mi mamá, debo de no negarlo, que en algún momento tenía miedo. Pues sí, me intimidó un tanto. Entonces, pues al llevarla al doctor, le recomiendan, ellos encuentran este médico espiritual en Irapuato y la llevan. Entonces, cuando llegan allá, el brujo, el médico brujo, le dice, ¿sabes qué? Esta muchacha está muy enferma. Ella se comió algo. Entonces dice, le voy a dar, van a hacer este tratamiento. Trabajo. No especifican qué, pero él le da un cierto tipo de cosas por hacer en su casa
y le dice, escuche lo que escuche, vea lo que vea, no se vaya a alterar, no se vayan a asustar, usted siga haciendo su tratamiento y no se preocupe. Pues efectivamente, de Irapuato a La Piedad, ¿cuánto se hará de tiempo? Pues en aquel entonces me imagino que 1 hora. Ahorita ya con la carretera está mejor. Menos tiempo. Bueno, todo ese lapso, Ana gluturaba. Ana le cambió la voz. Ana enojadísima. Ana agresiva. En ese momento se dieron vuelta y regresaron con el médico. ¿Sabes qué? Tenemos mucho miedo. O sea, Ana está peor. Les dije, les contestó él, les dije que no se asustaran, que ustedes siguieran en todo el tratamiento. Entonces, total que en ese momento, al verlos tan alterados los papás, porque decían, no, pues es que ¿cómo vamos a regresar si Ana está muy mal? Entonces el señor empieza a trabajar ahí y que se muestra la entidad. Y entonces la entidad le pregunta al brujo, ¿cómo te llamas? Y le dice, me llamo Arturo. Y a mí, yo soy un muerto y me llamaron para hacerle mal a fulano de tal. Y me siguen alimentando. Trabajando para que yo cumpla mi fin. Entonces empieza a hacer su trabajo de exorcismo, el médico. Este trabajo de exorcismo se lleva días. O sea, no le platican más a detalle a mi mamá, pero logran liberarla. Y cuando ya iba de regreso de Irapuato a La Piedad, a su pueblo más bien, a su ranchito, Ana pide de comer, que tenía hambre. Ya se había liberado. Pero no se liberó de todo. Ana no quedó bien. Ana todavía hace ya unos años, porque se perdió la pista cuando muere mi abuela, pero Ana seguía escuchando cosas y movimientos y actividad paranormal en su casa, en su cuarto. Ana no quedó bien. Después de... Aún así que se le exorcizó, aún así que nunca se liberó completamente. ¿Se habrá quedado Arturo adentro? ¿Se habrá quedado Arturo cerca de ella? Esa es la pregunta. A lo mejor no dentro, pero sí cerca. Entonces esta es la historia de Ana y desafortunadamente pues ya perdimos el contacto. Ellos se mueven de ese pueblo porque como la persona que les hizo brujería estaba dentro del círculo cercano y viviendo en la zona cercana, ellos deciden irse de ahí. Se perdió la pista de Ana. ¿Cómo ves? Esa es la historia del día de hoy, la historia de Ana. ¿Tienes alguna otra historia que nos quieras contar? Sí, cuando estaba platicando esta historia, se me estaba viniendo otra historia que le pasó a un familiar. ¿Qué? Estos familiares viven en Jalisco. Como esta historia se la platican, este familiar se la platican a mi mamá. Okay. O sea, es del lado de mi papá, pero se la platican a mi mamá. Entonces comienza así y espero les guste. Miedólogos, por favor, mándenos sus mensajes, escríbanos sus comentarios, qué tal les parece. Y si alguien tiene una historia similar, por favor háganosla llegar. Bueno, estos familiares se mudan a esta casa. Era una casa más o menos en los 80s. El niño, que tenía un aproximado de 2 años, empieza a decir que había un niño en la casa. Niño. El niño veía a otro niño. El niño empieza a decir, ¿sabes qué? Hay un niño y me molesta y hay un niño. Después empiezan a notar, ellos tenían, muy modernos en esa época, ellos tenían la televisión adentro de un closet. O sea, abrían las puertas del closet y pues salía la televisión
y solamente pues era un movimiento manual, no era pues nada de control remoto ni nada, sino que realmente tenías que abrir las puertas sí, y sacar la tele. Y sacar la televisión. Entonces dice que todas las noches se abrían las puertas, salía la televisión, los juguetes se movían, el niño lloraba todo el tiempo, el niño ya no quería comer. Entonces, pues mi familiar lo llevaron a médicos y pues nada parecía estar funcionando. Entonces el niño se despertaba en la madrugada y decía que él veía a alguien ahí, el niño, que él veía a un niño ahí. Entonces, mi familiar muy asustado, ellos exageradamente católicos, porque pues en La Piedad hay mucha gente muy devota. Entonces, ellos completamente católicos en ningún momento pensaron, ay, es un fantasma, mi hijo está siendo atacado, nada. Es lo que menos se imagina uno. Sí, entonces ella le platica a otro familiar y le dice, ¿sabes qué? Fulanita, pues yo pienso que tienes que llevarlo con alguien más. Y sí, van. Entonces esta persona dice, ¿sabes qué? Tu niño trae el niño pegado y el niño quiere apoderarse del cuerpo. Entonces, y lo está logrando porque está muy cerca. Entonces le dice, vamos a hacer esto, vas a poner un plato más. Este niño vivió una historia muy triste. Este niño lo dejaron sus papás abandonado y lo dejaron morir de hambre. El niño tiene mucha hambre. Pero el niño, como ve cómo tratan a tu hijo, se quiere apoderar de eso, de este cuerpo, de ese cuerpecito. Entonces, él le dice, vas a ponerle un plato extra y vas a rezar esta oración. Veas lo que veas, oigas lo que oigas, no pares de rezar. Por ningún motivo pares de rezar. No te asustes. Si tu hijo lo ves que está haciendo algo que te asuste, no pares. Bueno, llegó día siguiente, actividad paranormal en la casa, en la noche, bueno, como sea la pasaron. Al día siguiente, por la tarde, pone tarde-noche para cenar, pone la mesa con el plato extra. Y le platican a mi mamá que le sirven la comida a este niño, lo llaman, le dicen, oye, mira, niño, aquí te estoy poniendo este plato, así como una personita tal ahí, y empiezan a rezar. Cuentan que el niño y su hijo empezó a hablar gluturando. Un niñito chiquito le cambió la voz a que no era su voz. Mami, para, me lastima. Así que empezó a gritar. Y empezó a gritar fuertísimo. Y mami, me lastimas. Este familiar se asustó tanto que paró de rezar. Ese es el detalle. Paró de rezar. Y le llamaron al brujo. Y le dijo... Curandero. Sí, al curandero le dijo, te dije que no pararas. Te dije que estaba a punto de apoderarse del cuerpo. Te dije que no pararas. Entonces, vuelves al día siguiente a hacer el mismo ritual y no pares. Pues, día que sigue, esa noche no pudieron dormir. El niño es súper inquieto, súper agresivo, entre que lloraba, entre que se escuchaba que los juguetes se movían, la televisión, las puertas de la cocina se le abrían. Bueno, pasaron la noche. Y se llega la hora de la cena, vuelven a poner el plato extra, el plato extra, y que empiezan a rezar. Y volvió lo mismo, pero esta vez pues no pararon. El niño llorando, el niño gritando, el niño diciendo, mami, me lastimas, mami, no. Y mi familiar rece y rece y rece y rece hasta que paró. Hasta que
verdaderamente no sabemos si pudo regresar a otro mundo, no sabemos si lo alejó. El caso es de que dejaron de perturbar al niñito de 2 años. Ya no se volvió a perseguir más. Y ellos se mudaron de casa porque no quisieron seguir ahí. No sabemos si era una alma anclada al lugar, porque pues ahí lo desvivieron, porque pues lo dejaron morir de hambre al niño. Sí. Entonces. Y ya después ya no tuvo secuelas el niño. No sé, pero su abuelita, ella es una medium. Ella tiene el don de la mediunidad. Ella desde siempre escuchaba cosas, veía cosas, que eso percibía, que eso ya les platicaremos en otro capítulo, miedólogos. Tenemos muchas historias en la familia que estoy maravillada de darle la voz. Muy bien. Entonces, como dices, nos vas a contar en otro episodio esas historias de esa familiar. De esta familiar. No podemos decir nombres. No. Pero, sí. Quedamos entonces encantados. Vamos a darle tiempo a estas nuevas historias para el siguiente episodio. Por lo pronto, vamos a dar la despedida. Esperemos que estén todos muy bien, que les haya gustado este episodio. Síganos en nuestras redes sociales, elmiedohabla.com, Facebook, Instagram, el TikTok, en YouTube. Cualquier comentario, ahí estamos para leerlos y escuchar sus opiniones para poder continuar con estas historias. Muchísimas gracias a todos y saludos. Muchas gracias a todos. Cuídense. Bye.